soy Francisco Díaz, y mi historia comienza en Torreón, Coahuila, donde nací hace 64 años en una familia que conocía bien el significado del trabajo duro. Mi papá trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y mi mamá criaba a 5 hijos con el poco dinero que él traía a casa. Éramos pobres, pero ricos en amor y en fe. Cada domingo íbamos a misa sin falta, y cada noche mi mamá nos enseñaba a darle gracias a Dios por lo que teníamos, aunque fuera poco. Desde chamaquito aprendí que la vida no te regala nada. A los 12 años ya andaba ayudando en los ranchos vecinos, limpiando establos, cargando costales de maíz, haciendo cualquier trabajo que me diera unos pesos para ayudar en casa. Mis manos se curtieron temprano, pero también mi corazón se llenó de esa satisfacción que solo da el trabajo honesto. Mi papá siempre me decía, «Mijo, el trabajo dignifica al hombre, y Dios bendice las manos que no temen ensuciarse». Cuando cumplí 18 años, ya tenía experiencia en varios ranchos de la región. Sabía ordeñar vacas, cuidar borregos, sembrar y cosechar. Era fuerte, dispuesto, y aunque no tuve mucha escuela, tenía esa inteligencia que da la vida misma. Fue en esos años cuando conocí a María Elena en una fiesta del pueblo. Era la muchacha más bonita que había visto en mi vida, con unos ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que me robó el corazón desde el primer momento. Nos hicimos novios cuando ella tenía 17 y yo 20. Eran tiempos diferentes, más respetuosos, donde el noviazgo se tomaba en serio. Yo trabajaba cada día pensando en ella, soñando con el momento en que pudiera pedirle matrimonio. Ahorraba cada peso que podía, viviendo casi de aire, pero con el corazón lleno de ilusiones. María Elena era maestra en una escuelita rural, y aunque ganaba muy poco, era una mujer educada, inteligente, que me ayudó a leer mejor y a soñar con cosas más grandes. Nos casamos cuando yo tenía 22 años, en una ceremonia sencilla pero llena de amor en la iglesia del pueblo. No teníamos gran cosa, pero teníamos fe, juventud y ganas de salir adelante. Alquilamos un cuartito pequeño cerca del centro, y ahí comenzamos nuestra vida juntos. Al año nació nuestro primer hijo, Alejandro, y 2 años después llegó nuestra pequeña Esperanza. Verlos crecer, escuchar sus primeras palabras, ver sus primeros pasos, era la felicidad más grande que había conocido. Pero la realidad económica de Torreón en esos años era muy dura. Por más que trabajara, por más que María Elena siguiera dando clases, el dinero nunca alcanzaba. Los niños necesitaban ropa, medicina cuando se enfermaban, mejores alimentos. Yo saltaba de un trabajo a otro, un día en el rancho de don Joaquín, otro día cargando camiones en el mercado, a veces ayudando en la construcción de alguna casa. Trabajaba desde que salía el sol hasta bien entrada la noche, pero al final del mes apenas teníamos para sobrevivir. Recuerdo una noche, Alejandro tendría unos 3 años, se enfermó con fiebre muy alta. María Elena lloraba porque no teníamos dinero para llevarlo al doctor. Tuve que ir a pedirle prestado a mi compadre Roberto. Y esa noche, viendo a mi hijo ardiendo en calentura, me quedé despierto pensando, ¿qué clase de padre soy si no puedo ni pagar una consulta médica para mi propio hijo? Esa noche le pedí a Dios que me mostrara un camino, que me diera fuerzas para ser el hombre que mi familia necesitaba. Los domingos, después de misa, María Elena y yo platicábamos sobre el futuro. Ella siempre me apoyaba, me decía que las cosas iban a mejorar, que Dios tenía un plan para nosotros. Pero yo veía pasar los años y la situación no cambiaba. Los hijos de mis amigos crecían sin zapatos, sin libros para la escuela, sin las oportunidades que yo soñaba darles a los míos. Era un círculo del que parecía imposible salir. Trabajar para sobrevivir, sobrevivir para seguir trabajando. Fue entonces cuando comencé a escuchar historias de hombres que se habían ido al norte, a Estados Unidos, y habían logrado cambiar la vida de sus familias. Don Carlos, un vecino del barrio, había regresado después de 5 años con suficiente dinero para comprar una casita y poner un pequeño negocio. Francisco, me decía, allá sí se puede progresar. Allá el trabajo duro sí se premia. Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón, como una semillita que comenzó a crecer cada día. A los 24 años, con mi esposa María Elena y mis 2 chamaquitos, Alejandro de 3 años y Esperanza de apenas 1, me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida. Las historias que escuchaba sobre Estados Unidos ya no me dejaban dormir. Cada peso que ganaba se me iba como agua entre las manos. Y por más que trabajara, por más que María Elena siguiera dando sus clases, vivíamos al día, sin poder pensar en un futuro mejor para nuestros hijos.
Una tarde de diciembre, después de un día particularmente duro en el rancho de don Esteban, llegué a casa más cansado que de costumbre. Alejandro corrió a abrazarme con sus zapatitos rotos, y Esperanza me sonrió desde los brazos de su mamá, pero llevaba el mismo vestidito que le había comprado hace 6 meses, ya pequeño para ella. Esa noche, cuando los niños ya dormían, María Elena y yo nos sentamos en la mesita de la cocina con un café aguado, y comenzamos una conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. María Elena, le dije, no puedo seguir viendo a mis hijos crecer sin las oportunidades que se merecen. Aquí, por más que me mate trabajando, no vamos a salir adelante. Ella me miró con esos ojos que conocía tan bien, donde podía leer todo lo que sentía. ¿Estás pensando en irte al norte, verdad, Francisco? Me preguntó con una voz que temblaba un poquito. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Pero no me voy solo, María Elena. O nos vamos todos, o no me voy. Pasamos semanas hablando sobre esto. María Elena tenía miedo, y tenía razón para tenerlo. Íbamos a dejar todo lo conocido, su trabajo como maestra, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra lengua, nuestra cultura. Íbamos a llegar a un país donde no sabíamos inglés, donde no conocíamos a nadie, donde no sabíamos ni cómo iban a recibir a una familia mexicana con 2 niños pequeños. Francisco, me decía, ¿y si no funciona? ¿Y si nos va peor allá? Yo le tomaba las manos y le decía, mi amor, lo único que sé es trabajar. Y si allá hay trabajo, y si allá se puede progresar, tenemos que intentarlo. Por Alejandro, por Esperanza, por el futuro que queremos darles. Don Carlos, el vecino que había regresado del norte, se convirtió en mi consejero. Me contaba sobre Texas, sobre las oportunidades en la construcción, sobre cómo había logrado ahorrar dinero en 5 años, algo que aquí en Torreón parecía imposible. Francisco, me decía, no te voy a mentir, los primeros años son duros, muy duros. Vas a extrañar, vas a llorar algunas noches, pero si aguantas, si trabajas duro y no te rindes, puedes cambiar la vida de tu familia. También me advirtió sobre los peligros, sobre lo difícil que era cruzar, sobre lo duro que podía ser vivir sin papeles. Pero yo ya había tomado la decisión en mi corazón. Le escribí una carta a mi hermano que vivía en San Antonio, contándole mis planes. Me respondió que en San Benito, un pueblito cerca de la frontera con México, había mucho trabajo en construcción y que la comunidad mexicana era grande y unida. Vente para acá, hermano, me escribió. Aquí te ayudo a conseguir trabajo y un lugar donde vivir con la familia. Esa carta fue como una señal de Dios para mí. Las conversaciones con María Elena se volvieron más profundas cada noche. Le explicaba que no íbamos de paseo, que íbamos a construir una nueva vida. No sabemos inglés, Francisco, me decía. Lo vamos a aprender, mi amor. Alejandro y Esperanza van a crecer hablando los 2 idiomas. Van a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Ella se quedaba callada, pensativa, y yo sabía que estaba imaginando a nuestros hijos en escuelas americanas, con libros nuevos, con ropa que les quedara bien, con un futuro más prometedor. Finalmente, una noche, después de rezar juntos como hacíamos siempre, María Elena me tomó de la mano y me dijo, Francisco, si tú crees que es lo mejor para la familia, yo te sigo. Confío en ti, confío en Dios, y confío en que juntos vamos a salir adelante donde sea. Esas palabras me llenaron de una fuerza que no sabía que tenía. Mi esposa, esa mujer valiente y sabia, estaba dispuesta a dejarlo todo por un sueño, por una esperanza de vida mejor. Comenzamos a planear la salida. Vendimos los pocos muebles que teníamos. Hablamos con las familias para despedirnos. Guardamos los documentos importantes. Le dije a mi mamá y lloró. «Mijo», me decía, «México es tu tierra, aquí están tus raíces». Yo le expliqué, «Mamá, mis raíces están donde puedan crecer mis hijos, donde pueda ser el padre que ellos necesitan». Ella me abrazó fuerte y me dio su bendición. La noche antes de partir no pude dormir. Caminé por las calles de Torreón, viendo mi pueblo con otros ojos. Cada esquina tenía un recuerdo, cada casa una historia. Pero también veía la pobreza, la falta de oportunidades, los sueños rotos de tantos jóvenes como yo. Perdóname, Torreón, pensé. Pero tengo que irme para poder regresar algún día como un hombre que logró sus sueños. El día de la partida llegó. Con 2 maletas pequeñas, los ahorros de toda una vida en el bolsillo y el corazón lleno de esperanza y miedo a la vez, abracé por última vez a mis padres. Cuídense mucho, les dije, y recen por nosotros. Alejandro preguntaba por qué la abuela lloraba, y Esperanza dormía en los brazos de su mamá, sin saber que estaba comenzando el viaje más importante de sus vidas.
Llegué a San Benito, Texas, con las manos vacías pero con ganas de salir adelante que me brotaban del alma. Era febrero de 1985, hacía un frío que cortaba, muy diferente al clima de Torreón, y recuerdo que Alejandro temblaba en mis brazos mientras caminábamos desde la estación de autobuses hacia la dirección que mi hermano me había dado. María Elena cargaba a Esperanza y una maleta. Yo llevaba la otra y en el bolsillo traía los últimos dólares que habíamos cambiado en la frontera. Ya llegamos, mi amor, le dije. Ahora comienza nuestra nueva historia. Mi hermano nos recibió en un apartamento pequeño que compartía con otros 3 paisanos. Era un lugar humilde, con 2 recámaras pequeñas y una salita donde habían puesto un colchón en el suelo para nosotros. No era mucho, pero era un techo, y esa primera noche, acostado junto a mi familia en ese colchón, le di gracias a Dios por habernos permitido llegar sanos y salvos. María Elena me apretaba la mano en la oscuridad, y yo sabía que ella también tenía miedo, pero me daba fuerzas con su silencio valiente. Al día siguiente mi hermano me llevó a conocer a un contratista que andaba buscando trabajadores para una construcción. Se llamaba Jim, era un gringo alto y medio pelón que hablaba español con acento gracioso, pero tenía buen corazón. Me miró las manos, vio que estaban curtidas por el trabajo, y me preguntó si sabía cargar, si podía trabajar bajo el sol, si no tenía miedo a las alturas. Señor, le dije en mi inglés mocho, I work hard, I need job for my family. Se rió de mi pronunciación pero me dijo, Okay, Mexican. Tomorrow 6 in the morning. Don't be late. Esa primera semana fue como ir a la escuela otra vez. Pero una escuela donde te dolía todo el cuerpo al final del día. Llegaba a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, cargando blocks, mezclando cemento, aprendiendo a usar herramientas que nunca había visto. Mis compañeros de trabajo eran mexicanos como yo, algunos con años viviendo aquí, otros más nuevos. Todos me ayudaban, me enseñaban palabras en inglés, me explicaban cómo hacer las cosas para que Jim no se enojara. Francisco, me decía don Rubén, un señor de Michoacán que llevaba 10 años en la construcción. Aquí se gana bien, pero hay que aguantar. Los primeros meses son los más duros, pero si no te rajas, puedes hacer buena vida. Él tenía razón. El trabajo era pesado, más pesado que cualquier cosa que hubiera hecho en Torreón, pero el sueldo era 5 veces más de lo que ganaba allá. El primer viernes, cuando Jim me pagó mi primera semana de trabajo, conté los billetes 3 veces. No podía creer que en 5 días hubiera ganado lo que en México me llevaba un mes completo. Llegaba a casa tan cansado que apenas podía jugar con Alejandro y Esperanza, pero María Elena me recibía siempre con una sonrisa y la comida caliente. Ella se había conseguido trabajo cuidando niños de una familia americana, y aunque ganaba menos que yo, cada dólar contaba. Estamos progresando, Francisco, me decía mientras contábamos el dinero de la semana. Poco a poco, pero estamos progresando. Los fines de semana los dedicaba a mi familia y a aprender. María Elena había conseguido unos libros de inglés en la biblioteca, y después de cenar, cuando los niños ya dormían, nos sentábamos en esa mesita pequeña del apartamento a estudiar. House, home, family, work, repetíamos una y otra vez. A veces me desesperaba porque las palabras se me olvidaban, pero María Elena tenía más facilidad y me ayudaba con paciencia. No te desesperes, mi amor, me decía. Cada día sabemos un poquito más. Alejandro se adaptó rápido al kinder. Era increíble ver cómo absorbía el inglés como una esponjita. En casa nos hablaba en español, pero cuando jugaba solo, a veces lo escuchaba hablando en inglés con sus muñequitos. Esperanza también comenzó a decir sus primeras palabras mezclando los 2 idiomas. Mira, Francisco, me decía María Elena. Nuestros hijos van a ser bilingües, van a tener ventajas que nosotros nunca tuvimos. El trabajo en la construcción me enseñó muchas cosas. Aprendí que cada oficio tiene su ciencia, que no basta con tener ganas, hay que saber hacer las cosas bien. Jim comenzó a darme trabajos más especializados. Primero me enseñó a hacer mezcla con las proporciones exactas, después a poner block derechito, más tarde a usar la sierra eléctrica. Good job, Francisco, me decía cuando veía que ponía atención y aprendía rápido. Esas palabras me llenaban de orgullo. Los domingos íbamos a misa en una iglesia donde había servicios en español. Ahí conocimos a otras familias mexicanas que vivían historias parecidas a la nuestra. Se formó una comunidad, nos ayudábamos unos a otros. Cuando alguien se enfermaba, todos cooperábamos. Cuando había una celebración, todos participábamos. Era como tener una familia grande lejos de casa. Después de 6 meses, pudimos rentar nuestro propio apartamento, pequeño pero nuestro. Era la primera vez que María Elena y yo teníamos un hogar solo para nosotros y nuestros hijos.
Recuerdo que esa primera noche, después de acostar a los niños en sus propias camitas, María Elena y yo nos abrazamos en nuestra recámara. «Lo estamos logrando, Francisco», me susurró. «Sí, mi amor», le respondí, «pero esto es solo el principio». Cada mes que pasaba, el trabajo se me hacía más fácil y yo más hábil. Jim comenzó a confiarme proyectos más grandes, a darme cuadrillas pequeñas para supervisar. Mis compañeros me respetaban porque veían que trabajaba duro y que trataba a todos con justicia. «Francisco», me decía don Rubén, «tú tienes madera de jefe. No te conformes con ser peón toda la vida». Sus palabras me hacían pensar en el futuro, en las posibilidades que se abrían cuando uno trabajaba con honestidad y dedicación. Al final del primer año, cuando hicimos cuentas, habíamos ahorrado más dinero del que había visto junto en toda mi vida. No era millonario, pero por primera vez tenía un colchón, una seguridad, la tranquilidad de saber que si Alejandro o Esperanza se enfermaban, podía pagar al doctor sin tener que pedir prestado. «Gracias, Dios mío», rezaba cada noche, «por habernos dado esta oportunidad, por habernos traído a esta tierra donde el trabajo duro sí da frutos». El dinero empezó a llegar, y por un tiempo pensé que eso era la felicidad. Después de 5 años trabajando en la construcción, ya no era el Francisco novato que llegó con las manos vacías a San Benito. Ahora sabía manejar cualquier herramienta, podía leer planos, dirigir una cuadrilla de 10 hombres, y Jim dependía de mí para los trabajos más importantes. «Francisco», me decía, «you are my best foreman. I trust you more than my own brother». Y cuando me aumentó el sueldo por 4ª vez, supe que había encontrado mi lugar en este país. Con los años, nuestra vida cambió de manera que nunca imaginé cuando vivíamos en Torreón. Compramos nuestra primera casa, una casita sencilla pero nuestra, con 3 recámaras, 2 baños y un jardincito donde María Elena plantó rosas como las que tenía su mamá en México. Alejandro, que ya tenía 8 años, tenía su propia recámara llena de juguetes que yo nunca pude tener de niño. Esperanza, con 6 añitos, tomaba clases de ballet los sábados, algo que parecía imposible cuando vivíamos en el apartamento pequeño compartido con mi hermano. Los fines de semana íbamos al mall, ese lugar mágico lleno de tiendas donde podíamos comprar ropa nueva, no usada. Recuerdo la primera vez que entramos a JCPenney y María Elena se probó un vestido bonito. «¿Te gusta, Francisco?», me preguntó, y yo le dije, «Cómpratelo, mi amor, te lo mereces». Ver su sonrisa cuando salió de la tienda con su bolsa nueva me llenó de un orgullo que no había sentido nunca. Por fin podía darle a mi esposa las cosas lindas que siempre había soñado. Los domingos, después de misa, llevaba a la familia a comer a restaurantes. No eran lugares finos, pero eran restaurantes de verdad, con meseras que nos atendían y comida que no teníamos que cocinar. Alejandro pedía hamburguesas con papas fritas, Esperanza siempre quería helado de postre, y María Elena y yo nos sentíamos como reyes viendo a nuestros hijos felices, sin preocuparnos por cuánto costaba la cuenta. Compré mi primera troca usada, una Ford Pickup azul que se veía preciosa después de que la lavé y la enceré. Manejar por San Benito con mi familia, con el radio prendido y las ventanas abajo, era una sensación de libertad que nunca había conocido. «Mira nada más», le decía a María Elena, «de andar a pie en Torreón a tener nuestra propia troca en Texas». Ella se reía y me apretaba la mano, pero a veces la veía pensativa, como si estuviera recordando algo. Cada mes mandaba dinero a mis papás en Torreón. Era una satisfacción enorme poder ayudarlos, poder ser el hijo que los cuidaba desde lejos. «Mi Francisco ya es un hombre exitoso», le decía mi mamá a las vecinas cuando recibía los giros, y yo me sentía orgulloso de poder darles esa alegría. También les mandaba regalos, medicinas que necesitaban, ropa de marca americana, juguetes para mis sobrinos. Era mi manera de decirles que no los había olvidado, que el éxito no me había cambiado el corazón. En el trabajo, Jim me había dado más responsabilidades. Ya no solo dirigía cuadrillas, sino que me encargaba de proyectos completos. Casas grandes, edificios comerciales, trabajos que duraban meses y me daban bonos extra cuando los terminábamos a tiempo. «Francisco», me decía, «you should start your own company, you have the skills». La idea me emocionaba, imaginarme con mi propia empresa de construcción, con mi nombre en las trocas, con empleados que trabajaran para mí. Era un sueño que parecía cada vez más posible. Los fines de semana largos nos íbamos de paseo. San Antonio, Corpus Christi, hasta Houston una vez. Nos quedábamos en hoteles con alberca. Los niños jugaban en el agua mientras María Elena y yo platicábamos bajo las sombrillas. «¿Te acuerdas cuando no teníamos ni para un refresco?», le decía. Y ella sonreía, pero a veces esa sonrisa no le llegaba a los ojos.
Sí me acuerdo, Francisco, pero a veces extraño cuando éramos pobres, pero estábamos más tiempo juntos. Esas palabras me confundían. ¿Cómo podía extrañar la pobreza? Ahora teníamos todo lo que habíamos soñado. Los niños iban a escuelas buenas, tenían ropa nueva, juguetes, oportunidades. Nosotros teníamos casa propia, carro, podíamos ir al doctor sin preocuparnos por el dinero. ¿No era eso la felicidad? ¿No era eso por lo que habíamos venido a Estados Unidos? Pero había algo que no quería admitir. Las jornadas de trabajo se habían vuelto más largas. Salía de casa a las 5:30 de la mañana y regresaba a las 8 o 9 de la noche. Los sábados a menudo tenía que trabajar mediodía para supervisar trabajos urgentes. Los domingos, después de misa y la comida familiar, me quedaba dormido en el sofá, agotado por la semana. Alejandro a veces me preguntaba, «Papá, ¿por qué siempre estás cansado?» Y yo le respondía, «Porque papá trabaja mucho para darte todo lo que necesitas, mijo». María Elena comenzó a hacer comentarios suaves, pero que me llegaban al corazón. «Francisco, Esperanza preguntó ayer si tú vivías aquí o solo venías a dormir». Oh. Alejandro sacó 10 en matemáticas, pero cuando llegaste ya estaba dormido y no se lo pudiste decir. Yo le explicaba que todo lo que hacía era por ellos, que los sacrificios de ahora nos iban a dar frutos después, que estaba construyendo un futuro para la familia. En la iglesia, durante los sermones del Padre Miguel, a veces escuchaba palabras que me removían algo adentro. Hablaba de que el hombre no solo vive de pan, de que las riquezas de este mundo no son lo más importante, de pasar tiempo con la familia. Yo asentía con la cabeza, pero después pensaba, fácil es decir eso cuando no has vivido la pobreza, cuando no sabes lo que es no tener para darles medicina a tus hijos. Una noche llegué particularmente tarde porque habíamos tenido problemas con una entrega de materiales. La casa estaba silenciosa. Todos dormían. Fui a ver a mis hijos, como hacía siempre. Alejandro tenía 9 años ya. Se veía tan grande en su cama, tan americano con su pijama de los Power Rangers. Esperanza, mi princesita de 7 años, abrazaba su muñeca nueva. Los veía ahí, tranquilos, seguros, con todo lo que necesitaban, y me sentía exitoso. Pero esa noche, antes de acostarme, me quedé un rato en la sala viendo todas las cosas que habíamos comprado. La televisión grande, el equipo de sonido, los muebles bonitos, las fotos familiares en marcos elegantes. Todo era prueba de nuestro progreso, de que el sueño americano era real, de que el sacrificio había valido la pena. Gracias, Dios, recé, por permitirme darle a mi familia la vida que siempre soñé. Pero había una vocecita adentro de mí, muy bajita, que me preguntaba si tener cosas era lo mismo que ser feliz. La callaba rápido, porque sonaba como ingratitud, como conformismo. Yo había venido a Estados Unidos a triunfar, y estaba triunfando. El dinero llegaba, las cuentas se pagaban fácil, podíamos darnos lujos. ¿Qué más podía pedir un hombre? ¿No era eso por lo que tantos paisanos se arriesgaban cruzando la frontera? Después de 25 años en la construcción, Dios me habló al corazón de una manera que nunca olvidaré. Era un viernes de octubre, acababa de cumplir 49 años, y estaba supervisando la construcción de una casa grande en una de las colonias más bonitas de San Benito. Era una casa de 2 pisos, con alberca, garaje para 3 carros, el tipo de casa que cuando llegué a Texas me parecía un sueño imposible. Mientras veía a mis trabajadores poner los acabados finales, me di cuenta de que había construido cientos de casas como esa, pero nunca me había detenido a pensar realmente en lo que estaba haciendo con mi propia vida. Esa mañana había recibido una llamada de María Elena. Alejandro, que ya tenía 28 años y trabajaba como ingeniero en Houston, le había dicho que su esposa estaba embarazada. Íbamos a ser abuelos. Cuando colgué el teléfono, en lugar de la alegría que esperaba sentir, me invadió una tristeza extraña. Mi hijo, ese chamaquito que había traído en brazos desde Torreón, ya era un hombre casado que iba a ser papá, y yo me daba cuenta de que había estado tan ocupado trabajando que había perdido muchos momentos importantes de su crecimiento. Esa tarde, cuando llegué a casa, Esperanza estaba visitándonos con su novio David, un muchacho americano bueno y trabajador que la quería mucho. Ella tenía 26 años, era contadora, hablaba inglés perfecto, era todo lo que habíamos soñado que fuera cuando era niña. Pero mientras cenábamos y ella me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes de boda, me di cuenta de que la conocía menos de lo que debería conocer un padre a su hija. Sabía que era exitosa, que le iba bien, pero no sabía cuáles eran sus sueños más profundos.
sus miedos, las cosas que la hacían reír cuando estaba sola. Esa noche, después de que Esperanza se fue, María Elena y yo nos quedamos platicando en la cocina. Habíamos remodelado esa cocina 3 veces en los últimos años, siempre haciéndola más moderna, más bonita. Teníamos refrigerador de acero inoxidable, estufa de gas profesional, encimeras de granito, todo lo mejor. Pero sentados ahí, tomando café en tazas elegantes, me sentía vacío de una manera que no entendía. «Francisco», me dijo María Elena con esa voz suave que usaba cuando quería decirme algo importante. «¿Tú eres feliz?» La pregunta me sorprendió. «Claro que soy feliz, mi amor. Mira todo lo que tenemos, mira lo que hemos logrado». Ella se quedó callada un momento, moviendo su café con la cucharita. «Tienes razón, tenemos muchas cosas. Pero cuando fue la última vez que nos sentamos así, sin prisa, sin que estuvieras pensando en el trabajo del día siguiente?» Sus palabras me pegaron como un martillazo en el pecho. Traté de recordar, pero no pude. Siempre tenía la mente en el siguiente proyecto, en el siguiente contrato, en cómo ganar más dinero, en cómo hacer crecer el negocio. Incluso los domingos, después de misa, yo andaba con el teléfono prendido, atendiendo llamadas de clientes, resolviendo problemas de obra. «María Elena», le dije, «todo lo que hago es por ti, por los hijos, por darnos una vida mejor». Ella me tomó la mano, esas manos que ahora tenían manchas de la edad, que habían trabajado tanto. «Lo sé, Francisco, y te lo agradezco. Pero a veces siento que perdiste algo en el camino». El Francisco que conocí en Torreón sabía reírse, sabía disfrutar las cosas simples. Ahora siempre andas corriendo, siempre preocupado por el dinero, por hacer más, por tener más. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en las palabras de mi esposa, en los años que habían pasado volando mientras yo trabajaba 12, 14 horas al día. Pensé en todas las veces que Alejandro había querido que fuéramos a pescar, y yo le había dicho, «La próxima semana, mijo, ahorita papá está muy ocupado». Pensé en los recitales de ballet de Esperanza donde había llegado tarde o no había llegado porque tenía una junta importante. Pensé en las noches que María Elena se había quedado despierta esperándome, y yo llegaba tan cansado que apenas la saludaba antes de quedarme dormido. El sábado siguiente decidí no ir a trabajar. Era la primera vez en años que me tomaba un sábado completo libre. María Elena se sorprendió cuando me vio todavía en casa a las 8 de la mañana. «¿No tienes trabajo hoy?», me preguntó. «Hoy mi trabajo es estar contigo», le respondí. Fuimos al mercado juntos, algo que no hacíamos desde hace años. Caminamos despacio, platicamos con los vendedores, compramos frutas frescas sin prisa. Era una sensación extraña, pero bonita. Por la tarde fuimos a visitar a unos compadres que tenían un ranchito pequeño a las afueras de San Benito. Tenían unas cuantas vacas, gallinas, un huertecito donde cultivaban tomates y chiles. No tenían mucho dinero, eso se veía, pero había algo en ese lugar que me llamó la atención. Había paz, había tiempo. El compadre Roberto me enseñó sus animales con orgullo. Me contó sobre cada gallina como si fuera especial. «¿No te aburres aquí?», le pregunté. Se rió. «Francisco, aquí me levanto cuando quiero. Trabajo en lo que me gusta, veo crecer mis plantas, escucho cantar a mis gallos. ¿Tú puedes decir lo mismo?». Esa pregunta se me quedó grabada. No podía decir lo mismo. Yo me levantaba cuando sonaba el despertador, trabajaba en lo que me daba dinero, veía crecer edificios que no eran míos, escuchaba el ruido de máquinas todo el día. Era exitoso, sí, pero ¿era libre? ¿Era realmente feliz? El domingo en misa, el padre Miguel dio un sermón sobre las prioridades en la vida. Habló sobre Marta y María, la historia de la Biblia donde una hermana se mata trabajando para atender a Jesús y la otra se sienta a escucharlo. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma?, predicó. ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si no tenemos tiempo para disfrutar a nuestras familias, para conocer a Dios, para conocernos a nosotros mismos? Salí de misa diferente. Por primera vez en años realmente escuché lo que decía el sacerdote. No solo asentí por cortesía. Esa tarde, sentado en mi jardín, viendo las rosas que María Elena cuidaba con tanto amor, tuve una conversación larga con Dios. «Señor», le dije, «te agradezco todo lo que me has dado. La oportunidad de venir a este país, el trabajo, la posibilidad de darle a mi familia una vida mejor. Pero siento que en algún lugar del camino perdí algo importante. Perdí el tiempo, perdí momentos, perdí partes de mí mismo. Era raro admitirlo, pero tenía 50 años y no sabía realmente qué me gustaba hacer cuando no estaba trabajando.
No sabía cuáles eran mis sueños personales, no los sueños de hacer más dinero o comprar más cosas, sino los sueños del corazón. No sabía si me gustaba leer, o caminar, o simplemente estar quieto, porque nunca me daba tiempo para esas cosas. Esa noche, platicando otra vez con María Elena, le confesé lo que estaba sintiendo. Mi amor, creo que he estado corriendo tanto detrás del éxito que se me olvidó vivir. Ella me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba ahí conmigo, no solo físicamente, sino con toda su atención, con todo su corazón. Francisco, me susurró, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para encontrar el equilibrio. Le pedí a Dios que me mostrara el camino, que me ayudara a entender qué era lo realmente importante. No quería seguir siendo un hombre que tenía todo en el exterior, pero se sentía vacío por dentro. Quería ser el esposo que María Elena se merecía. El padre que mis hijos recordaran con cariño, el hombre que pudiera mirar hacia atrás sin arrepentimientos. No sabía qué cambios iba a hacer, pero sabía que tenía que hacer algo diferente. Los siguientes 25 años de mi vida no podían ser una repetición de los primeros 25. Tenía que encontrar una manera de ser exitoso y feliz, de proveer para mi familia y también estar presente para ella, de ganar dinero y también ganar vida. Vi esa tierrita en San Benito y supe que ahí era mi lugar. Era una tarde de marzo. Había salido temprano de un trabajo porque se había descompuesto una máquina, y en lugar de ir directo a casa, decidí manejar por los caminos rurales que rodeaban el pueblo. Necesitaba pensar, necesitaba aire fresco después de tantos meses de reflexión sobre lo que quería hacer con mi vida. Fue entonces cuando vi el letrero. Se vende 15 acres, clavado en un poste junto a una cerca de alambre. Me bajé de la troca y caminé por la propiedad. No era nada espectacular para alguien que viniera de afuera, pero para mí era perfecta. Tierra plana, con algunos mezquites viejos que daban sombra, un arroyo pequeño que corría por una esquina cuando llovía, y una vista despejada hasta donde se perdía el horizonte. Ahí parado, con el viento moviéndome la camisa y el silencio más completo que había escuchado en años, sentí algo que no había sentido desde que era chamaco en los ranchos de Torreón. Paz. Cerré los ojos y pude imaginar todo. Gallinas corriendo libres, picoteando insectos en la tierra. Cerditos revolcándose en el lodo después de la lluvia. Borregos pastando bajo los mezquites. Un huertecito donde María Elena pudiera sembrar tomates, chiles, cilantro, como lo hacía su mamá en México. Una casita sencilla pero cómoda, con un porche donde pudiéramos sentarnos por las tardes a ver el atardecer. Dios mío, pensé. Esto es lo que mi corazón ha estado buscando. Esa noche llegué a casa más emocionado de lo que había estado en mucho tiempo. María Elena estaba preparando la cena y cuando vio mi cara, se rió. ¿Qué te pasó, Francisco? Te ves como cuando eras joven y tenías una idea loca. Le conté sobre la tierra, sobre lo que había sentido ahí, sobre la visión que había tenido. Ella me escuchó con atención, haciendo preguntas, tratando de entender qué era exactamente lo que yo estaba proponiendo. ¿Quieres dejar la construcción y hacerte ranchero? Me preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. No exactamente, mi amor. Quiero seguir trabajando, pero también quiero tener algo mío, algo que me conecte con la tierra, con los animales, con la vida simple. Algo que me recuerde de dónde vengo y qué es lo realmente importante. Ella se quedó pensativa un momento y después me dijo, Francisco, si tu corazón te dice que eso es lo que necesitas, yo te apoyo. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos arriesgar la seguridad de la familia por un capricho. Tenía razón, por supuesto. Durante las siguientes semanas hicimos números una y otra vez. El precio de la tierra era justo, no barato, pero tampoco imposible. Con los ahorros que habíamos juntado en tantos años de trabajo duro, podíamos comprarlo sin endeudarnos demasiado. Pero después vendrían los gastos: cercar la propiedad, construir corrales, comprar animales, instalar agua y electricidad. Era una inversión grande y no había garantía de que fuera a funcionar. Llamé a Alejandro a Houston para contarle sobre mis planes. Su reacción fue la que esperaba: preocupación mezclada con cariño. Papá, tú no sabes nada de ganadería. Has trabajado en construcción toda tu vida. ¿No crees que es muy arriesgado cambiar completamente a los 50 años? Le expliqué que no iba a cambiar completamente, que iba a seguir trabajando en construcción mientras establecía la granja, que era algo que quería hacer gradualmente, con paciencia.
Esperanza vino a visitarnos ese fin de semana especialmente para hablar sobre el tema. Ella siempre había sido la más práctica de la familia, la que heredó el sentido común de su mamá. Papá, me dijo, entiendo que quieras hacer algo diferente, pero ¿has pensado en todos los riesgos? Los animales se enferman, las cosechas se pierden, puede haber sequías. En la construcción tienes experiencia, tienes clientes que confían en ti. Sus palabras tenían lógica, pero yo le respondí. Mija, toda la vida he hecho lo seguro, lo práctico, lo que daba dinero. Ahora quiero hacer algo que me llene el alma. Decidí visitar la tierra varias veces más antes de tomar la decisión final. Cada vez que iba, la sensación se hacía más fuerte. Una tarde llevé a María Elena conmigo. Caminamos juntos por toda la propiedad, mientras yo le describía mis planes. Aquí podríamos poner los corrales para los cerdos, aprovechando esa sombra natural. Allá, cerca del arroyo, estaría perfecto para las gallinas. Y mira, mi amor, en esa loma pequeña podríamos construir una casita, no muy grande, pero con vista a toda la propiedad. María Elena caminaba en silencio, tocando los troncos de los mezquites, sintiendo la tierra con sus pies. Después de un rato, se detuvo y me tomó de la mano. Francisco, hace mucho tiempo que no te veía tan ilusionado con algo. Si esto es lo que necesitas para ser feliz, hagámoslo. Sus palabras fueron como una bendición. Con el apoyo de mi esposa, sabía que podía hacer cualquier cosa. Fui a la oficina de bienes raíces al día siguiente y hice una oferta. El proceso tomó varias semanas, entre inspecciones, papeleo, negociaciones menores sobre algunos detalles, pero finalmente, un viernes de abril, firmé los papeles y recibí las llaves de la propiedad. Era la primera vez en mi vida que era dueño de tierra de verdad, no solo una casa en un lote urbano. Esa tarde manejé hasta allá yo solo, me bajé de la troca y grité, ¡es mía! ¡Esta tierra es mía! Después me sentí un poco tonto por gritar solo, pero era tanta mi emoción que tenía que salir de alguna manera. Los compañeros de trabajo pensaron que me había vuelto loco. Francisco, me decía Jim, you are my best foreman, why do you want to play with chickens and pigs? Les explicaba que no era un juego, que era algo que necesitaba hacer para mi alma, pero era difícil hacerles entender. Don Rubén, mi viejo amigo de Michoacán, fue el único que me apoyó completamente. Francisco, yo también he pensado en hacer algo así. Uno no puede trabajar en construcción toda la vida. Los huesos se cansan, el cuerpo se desgasta, pero la tierra siempre está ahí. Comencé a ir a la propiedad todos los fines de semana. Primero solo a caminar, a planear, a soñar. Después empecé a limpiar, a quitar maleza, a preparar el terreno. Era un trabajo diferente al de la construcción, más lento, más meditativo. No había prisa, no había un jefe gritando, no había deadlines imposibles. Solo yo, la tierra y el tiempo que fuera necesario para hacer las cosas bien. María Elena comenzó a acompañarme algunos sábados. Trajo una silla plegable y se sentaba bajo un mezquite a leer mientras yo trabajaba. A veces preparaba almuerzo y comíamos ahí, sentados en la tierra, viendo las nubes pasar. ¿Sabes qué, Francisco?, me dijo una tarde. Hace años que no pasábamos tanto tiempo juntos, tan tranquilos, tan sin prisa. Tenía razón. El trabajo en la tierra nos estaba devolviendo algo que habíamos perdido. Tiempo para estar juntos, tiempo para platicar, tiempo para simplemente ser. Un domingo llevé al padre Miguel a conocer la propiedad. Él había sido nuestro confesor durante años, conocía nuestras luchas, nuestras dudas. Caminó conmigo por toda la tierra, escuchó mis planes, bendijo el proyecto. Francisco, me dijo antes de irse, Dios puso en tu corazón este deseo por una razón. La tierra tiene una manera de enseñarnos lo que realmente importa. Creo que vas a encontrar aquí lo que has estado buscando. Esas palabras me dieron la confianza final que necesitaba. Ya no era solo mi sueño loco, ya no era solo un capricho de la edad madura. Era algo bendecido, algo que tenía propósito, algo que iba a traer bien a mi vida y a mi familia. Comencé a hacer planes más concretos. ¿Qué animales comprar primero? ¿Cómo distribuir los corrales? ¿Cuándo comenzar la construcción de la casa? Ya no había vuelta atrás. Mi nueva vida estaba comenzando. Poquito a poco, con mis propias manos, fui levantando mi sueño. Los primeros años fueron de puro aprendizaje, como cuando llegué a Estados Unidos y no sabía ni cómo se usaban las herramientas de construcción. Pero esta vez era diferente. Tenía experiencia de vida, tenía paciencia y sobre todo, tenía pasión por lo que estaba haciendo. Cada fin de semana me iba a la tierra, a veces solo, a veces con María Elena, y cada vez regresaba más convencido de que había tomado la decisión correcta. El primer proyecto fue cercar toda la propiedad. 15 acres no suenan como mucho. Pero cuando tienes que caminar todo el perímetro cargando postes y alambre,
te das cuenta de que es bastante terreno. Contraté a 2 muchachos del pueblo para que me ayudaran, hijos de una familia mexicana que conocía de la iglesia. Era bonito trabajar con jóvenes que me recordaban a mí mismo cuando llegué aquí. Con ganas de aprender, dispuestos a trabajar duro, agradecidos por la oportunidad. Después vinieron los corrales. Aquí sí usé toda mi experiencia de construcción, pero adaptándola a las necesidades de los animales. No era lo mismo construir una casa que construir un lugar donde los cerdos fueran a estar cómodos, donde las gallinas pudieran poner sus huevos tranquilas, donde los borregos tuvieran sombra en el verano y protección del viento en el invierno. Cada animal me enseñaba algo nuevo sobre sus necesidades, sus hábitos, su manera de ser. Las primeras gallinas llegaron en la primavera de mi segundo año como terrateniente. Compré 25 pollos pequeñitos en el feed store de San Benito, y los traje a casa en cajas de cartón que iban piando todo el camino. María Elena se rió cuando me vio llegar con tanto ruido en la troca. ¿Y ahora qué vamos a hacer con tanto pollo?, me preguntó. Amarlos, cuidarlos y esperar que nos den huevos, le respondí. Cuidar pollos resultó ser más complicado de lo que pensaba. Los primeros días los tenía en un corralito pequeño cerca de la casa y me levantaba cada 2 horas a checar que estuvieran bien. Como un papá primerizo con bebés. Se me murieron 3 en la primera semana y me sentí tan mal que casi lloro. Francisco, me dijo don Roberto, mi compadre que tenía experiencia con animales. Así es esto. Algunos se mueren, algunos sobreviven, es la ley de la naturaleza. No te puedes enamorar de cada animal como si fuera tu mascota. Pero yo sí me enamoraba de cada animal. Cuando las gallinas crecieron y empezaron a poner huevos, yo conocía a cada una por su personalidad. Había una coloradita que siempre se subía a mi hombro cuando entraba al corral. Había otra prieta que era la líder del grupo. Había unas cuatas que siempre andaban juntas. María Elena se burlaba de mí porque les había puesto nombres: Esperanza, Alegría, Consuelo, Fe. Francisco, son gallinas, no hijas, me decía. Pero yo sabía que ella también se había encariñado cuando la veía hablarles mientras les echaba maíz. Los cerdos llegaron al 3er año. Compré 4 cochinitos pequeños y desde el primer día supe que iban a ser diferentes a las gallinas. Eran inteligentes, juguetones, pero también destructivos. El primer día se salieron del corral porque encontraron un hoyo pequeño en la cerca y lo hicieron grande. Los encontré revolcándose en el arroyo, felices como si estuvieran en Disney World. Órale, pensé, estos van a ser mis maestros de ingeniería. Tuve que rediseñar los corrales 3 veces hasta que encontré la manera de hacer cercas que fueran a prueba de cerdos curiosos. Era frustrante a veces, especialmente cuando llegaba un sábado en la mañana y encontraba que se habían escapado otra vez y habían destruido el huertecito que María Elena había empezado. Pero también era divertido. Los cerdos tenían personalidad. Se emocionaban cuando me veían llegar. Me seguían por el corral como perros grandes y rosados. Los borregos fueron los últimos en llegar, al 5.º año. Para entonces ya me sentía como un ranchero de verdad, con experiencia y conocimiento. Compré 10 ovejas y un carnero en una subasta de ganado, y fue la primera vez que me sentí parte de la comunidad ganadera de la región. Los otros rancheros me trataban como a uno de ellos, me daban consejos, me contaban historias de sus propias experiencias. Cuidar borregos me enseñó sobre la paciencia de una manera diferente. Son animales tranquilos, que no hacen mucho ruido, que solo quieren comer pasto y estar en paz. Pero también son delicados. Una oveja enferma puede infectar a todo el rebaño si no te das cuenta a tiempo. Aprendí a reconocer los síntomas de las enfermedades comunes, a dar inyecciones, a ayudar en los partos cuando era necesario. No todas las cosechas salían bien, como le dije a Esperanza cuando vino a preguntarme si no me arrepentía de la inversión. El primer año perdí la mitad de las gallinas por una enfermedad que no supe reconocer a tiempo. El 3er año, una sequía terrible mató casi todo el pasto, y tuve que comprar alimento extra que me costó más de lo presupuestado. El 5.º año, unos coyotes se metieron una noche y mataron 3 borregos antes de que pudiera ahuyentarlos. Pero cada fracaso me enseñaba algo. Cada animal que perdía me hacía más sabio, más cuidadoso, mejor ranchero. Y las satisfacciones eran enormes. Ver nacer los primeros corderitos en mi propiedad fue una experiencia que no puedo describir con palabras. Pequeñitos, temblando, buscando inmediatamente las ubres de sus mamás, era como presenciar un milagro cada vez. María Elena se involucró más de lo que había pensado al principio. Empezó con un huertecito pequeño, pero después de algunos años ya tenía medio acre sembrado de tomates, chiles, calabazas, cilantro, todo orgánico, todo cuidado con amor. Francisco, me decía,
Aquí me siento conectada con mi mamá, con mis abuelas, con todas las mujeres de mi familia que trabajaron la tierra. Ver sus manos en la tierra, ver su felicidad cuando cosechaba los primeros tomates del año, me confirmaba que habíamos tomado la decisión correcta. Los fines de semana se convirtieron en los días más esperados de la semana. Ya no eran para descansar del trabajo, sino para hacer el trabajo que realmente me llenaba el alma. Llegaba a la propiedad temprano en la mañana, cuando todavía había rocío en el pasto, y los animales me recibían con sonidos de alegría. Las gallinas corrían hacia mí esperando su desayuno. Los cerdos gruñían de emoción. Los borregos levantaban la cabeza del pasto para saludarme. Cada año era mejor que el anterior. Aprendía más. Los corrales se veían más profesionales. Los animales estaban más sanos. La casa pequeña que había empezado a construir iba tomando forma. Era un progreso lento, pero constante. No como en la construcción, donde un edificio se levanta en meses. Aquí todo tomaba tiempo, pero ese tiempo se sentía bien empleado. Los domingos por la tarde, cuando ya había terminado todos los quehaceres, me sentaba en el porche de la casita pequeña que había construido, con una cerveza fría y la vista de toda mi propiedad. Veía mis animales pastando en paz. Veía el huerto de María Elena verde y próspero. Veía el sol ponerse detrás de los mezquites y sentía una satisfacción profunda que nunca había conocido en la construcción. Gracias, Dios, rezaba, por darme la sabiduría de cambiar mi vida cuando todavía había tiempo. Hace 5 años dejé la ciudad y me vine a vivir aquí full time, y puedo decir que ha sido la mejor decisión de mi vida. Para entonces tenía 59 años, 29 años trabajando en construcción, y había llegado el momento de tomar la decisión que había estado postergando, si la granja iba a ser solo un pasatiempo de fines de semana, o si iba a convertirse en mi forma de vida completa. La decisión no fue fácil. Dejar la construcción significaba dejar un ingreso seguro, dejar un trabajo que conocía perfectamente, dejar una reputación construida durante décadas. Jim, mi jefe, trató de convencerme de que me quedara. Francisco, you are only 59. You have at least 10 more good years in construction. Don't throw away everything you have built. Sus palabras tenían lógica, pero mi corazón ya no estaba en la construcción. Los últimos años trabajando en construcción había sido diferentes. Seguía haciendo mi trabajo profesionalmente, seguía siendo confiable y responsable, pero ya no tenía la pasión de antes. Los lunes me costaba trabajo levantarme para ir a la obra, y los viernes contaba las horas para poder irme a la granja. Era claro que mi corazón ya estaba en otro lugar. María Elena y yo tuvimos muchas conversaciones sobre este cambio tan grande. Ella se había jubilado el año anterior de su trabajo cuidando niños y estaba lista para una nueva etapa en nuestras vidas. Francisco, me decía, tenemos ahorros suficientes, tenemos la casa pagada, los hijos ya son independientes. Si no es ahora, ¿cuándo vamos a vivir para nosotros? Tenía razón. Alejandro ya era un ingeniero exitoso con su propia familia. Esperanza se había casado con David y tenían una vida estable. Ya no necesitaban que yo fuera el proveedor principal. Decidí reducir mi trabajo en construcción gradualmente. Primero dejé de aceptar proyectos nuevos de largo plazo. Después empecé a trabajar solo medio tiempo, 3 días a la semana. Finalmente, en diciembre del 2019, trabajé mi último día en construcción. 30 años después de haber llegado a San Benito sin saber inglés, sin conocer a nadie, sin tener experiencia en construcción, me despedía de esa vida para comenzar una nueva. Los compañeros de trabajo me hicieron una fiesta de despedida que nunca voy a olvidar. Trajeron un pastel que decía "Good luck, Farmer Francisco", y todos brindamos con cerveza después del trabajo. Don Rubén, que ya tenía 70 años pero seguía trabajando, me dijo: «Francisco, tú estás haciendo lo que todos quisiéramos hacer, pero no tenemos el valor. Te admiro, hermano». Sus palabras me llenaron de orgullo y confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. El primer lunes que no tuve que levantarme para ir a trabajar en construcción fue extraño. Durante 30 años, mi despertador había sonado a las 5:30 de la mañana. Ese lunes me desperté naturalmente a las 6, y por un momento no sabía qué hacer conmigo mismo. Después recordé. Ya no tenía horarios impuestos por otros. Podía levantarme cuando quisiera. Podía organizar mi día como me diera la gana. María Elena y yo nos mudamos completamente a la casita de la granja. No era tan grande como la casa que teníamos en el pueblo, pero era perfecta para nosotros dos. 2 recámaras, una sala comedor, una cocina pequeña pero funcional, y el porche grande que había sido mi sueño desde el principio.
Desde ese porche podía ver toda mi propiedad, podía vigilar mis animales, podía ver salir el sol cada mañana. Adaptarse al ritmo de la granja fue como aprender a vivir otra vez. Aquí el gallo me despierta, no el despertador. Aquí el tiempo pasa diferente, más lento, más natural. No hay prisa para nada, porque los animales tienen sus propios ritmos y uno se adapta a ellos. Las gallinas ponen huevos cuando quieren, los cerdos comen cuando tienen hambre, los borregos pastan cuando el pasto está fresco. La rutina diaria se convirtió en algo que esperaba con gusto. Me levanto temprano no porque tenga que hacerlo, sino porque es la hora más bonita del día. Salgo al corral con mi café y les doy de comer a todos los animales. Cada uno tiene su personalidad, sus costumbres, y yo ya los conozco como si fueran familia. Después del desayuno hago los trabajos que necesitan hacerse: reparar cercas, limpiar corrales, revisar que todos estén sanos. Por las tardes, María Elena y yo trabajamos juntos en el huerto. Ella tiene una mano mágica para las plantas, y yo he aprendido mucho viendo cómo cuida cada tomatera, cada mata de chile, cada hierbita de cilantro. Trabajar la tierra juntos nos ha dado conversaciones que nunca habíamos tenido en 35 años de matrimonio. Sin las distracciones de la ciudad, sin la prisa del trabajo, hemos redescubierto el placer de platicar, de compartir pensamientos, de simplemente estar juntos. Los vecinos de la zona rural nos recibieron como familia. Son gente sencilla, trabajadora, que entiende la vida del campo. Don Evaristo, que tiene un rancho más grande al lado del mío, se convirtió en mi mentor en muchas cosas. Me enseñó trucos para mantener sanos a los animales, me prestó herramientas cuando las necesitaba. Me invitó a las reuniones de ganaderos de la región. Francisco, me decía, tú tienes alma de ranchero, solo que te tardaste en descubrirlo. Las estaciones del año cobraron un significado que nunca habían tenido cuando trabajaba en construcción. En primavera es tiempo de nacimientos, de ver crecer el pasto nuevo, de sembrar en el huerto. En verano hay que cuidar que los animales tengan suficiente agua y sombra. Hay que cosechar los primeros tomates. En otoño se prepara todo para el invierno. Se guardan forrajes, se revisan los corrales. En invierno hay más tiempo para proyectos grandes, para planear las mejoras del siguiente año. Los domingos se convirtieron en días especiales de una manera diferente. Ya no eran el único día de descanso de la semana, sino el día de recibir visitas. Alejandro viene con su familia desde Houston. Esperanza y David vienen del pueblo. Los nietos corren por toda la propiedad, persiguen gallinas, les dan de comer a los cerdos, aprenden sobre la vida en el campo. Abuelo, me dice mi nieta mayor, ¿por qué no vivías aquí antes? Aquí es más divertido que en la ciudad. Ver a mis nietos conectarse con los animales, con la tierra, con la vida simple, me llena de una alegría que no sabía que existía. Ellos van a crecer sabiendo de dónde viene la comida, cómo se cuida la naturaleza, qué significa el trabajo honesto con las manos. Van a tener recuerdos de su abuelo no como un hombre siempre ocupado y estresado, sino como alguien que tenía tiempo para ellos, que les enseñó cosas importantes sobre la vida. Por las noches, cuando ya todos los animales están tranquilos y la casa está en silencio, María Elena y yo nos sentamos en el porche a ver las estrellas. En la ciudad nunca podíamos ver tantas estrellas por la contaminación de luz, pero aquí el cielo nocturno es un espectáculo todas las noches. ¿Te arrepientes de algo, Francisco?, me preguntó una noche. Solo de una cosa, le respondí, de no haber hecho este cambio antes. La tranquilidad que encontré aquí es algo que no se puede comprar con dinero. Es la tranquilidad de saber que estás viviendo de acuerdo con tus valores, que estás haciendo lo que tu corazón te dice que hagas, que estás conectado con algo más grande que el éxito material. Aquí me siento completo de una manera que nunca me sentí en la construcción, por exitoso que fuera. Hoy, a los 64 años, puedo decir que soy un hombre realizado de verdad. Han pasado 40 años desde que llegué a Estados Unidos con María Elena y mis 2 chamaquitos, buscando una vida mejor, y cuando veo todo lo que hemos construido juntos, no solo en términos materiales, sino como familia, como personas, me siento profundamente agradecido con Dios y con este país que nos dio oportunidades. Un día típico en mi granja comienza antes del amanecer, pero no porque tenga que levantarme, sino porque quiero hacerlo. Me despierto naturalmente alrededor de las 5:30. Y lo primero que hago es asomarme por la ventana para ver cómo amanece sobre mi propiedad. Cada amanecer es diferente. Cada uno tiene su propia belleza. Y nunca me canso de ver cómo la luz va iluminando poco a poco los corrales, los árboles, los pastos. Me visto despacio, sin prisa. Me sirvo mi café en la taza que Esperanza me regaló hace años que dice World's Best Grandpa. Y salgo al porche. Los animales ya me están esperando. Las gallinas comienzan a hacer ruido cuando me ven. Los cerdos gruñen desde su corral. Los borregos levantan la cabeza del pasto matutino.
Es como si toda la granja despertara conmigo cada mañana. Camino primero al gallinero, donde mis 40 gallinas ya están inquietas esperando su desayuno. Conozco a cada una, sé cuáles ponen huevos grandes, cuáles prefieren dormir en las perchas altas, cuáles son las más aventureras. Mientras les echo el maíz y el alimento especial, recojo los huevos frescos de la noche. Nunca deja de sorprenderme el milagro de encontrar huevos calentitos en los nidos, como regalitos que mis gallinas me dejan cada día. Después voy con los cerdos, mis 5 cochinos que ya son como mascotas grandes. Se emocionan tanto cuando me ven que casi tumban la cerca de pura alegría. Les doy su alimento y los veo comer con un apetito que me da risa. Después de comer, se van a revolcar en el lodo que siempre mantengo húmedo para ellos. Ver a un cerdo feliz revolcándose en el lodo es una de las cosas más simples pero más satisfactorias de la vida. Los borregos son mis meditadores. Tengo 15 ovejas y un carnero, y son los animales más tranquilos que he conocido. Solo quieren pasto fresco, agua limpia y que los dejes en paz. Pero cuando me acerco, algunas se arriman para que las acaricie. Son suaves, cálidas, y hay algo muy relajante en tocar su lana mientras ellas siguen pastando como si nada. Después del cuidado matutino de los animales, desayuno con María Elena en la mesa de la cocina, frente a la ventana que da al huerto. Ella se levanta un poco después que yo, pero siempre está lista con huevos frescos de nuestras gallinas, frijoles que sembró y cosechó ella misma, tortillas hechas a mano como le enseñó su mamá. Desayunamos platicando sobre los planes del día, sobre las noticias que escuchamos en el radio, sobre los nietos que van a venir el fin de semana. Las mañanas las dedico a los trabajos más pesados: reparar cercas, limpiar corrales, revisar la bomba de agua, cualquier proyecto de construcción o mantenimiento que necesite hacerse. Es trabajo físico, pero no es como el trabajo en construcción. Aquí trabajo para mí, a mi ritmo, con mis propios estándares. Si un día no termina algo, no pasa nada. El trabajo va a estar ahí mañana, y yo voy a estar ahí para hacerlo. Por las tardes trabajo en el huerto con María Elena. Ella es la experta, pero a mí me gusta ayudarla. Regar las plantas, quitar la hierba mala, cosechar lo que está listo. Tenemos tomates que saben como los de México, chiles que pican de verdad, cilantro tan fresco que perfuma toda la cocina cuando María Elena lo corta para la comida. Es increíble la satisfacción de comer verduras que uno mismo sembró, cuidó y cosechó. Los hijos ya adultos vienen a visitarme regularmente, y cada visita me llena de orgullo. Alejandro, que ahora tiene 38 años, es ingeniero senior en una compañía petrolera en Houston. Está casado con Carmen, una muchacha mexicoamericana preciosa, y tienen 2 hijos, Francisco Jr., de 12 años, y Ana María, de 10. Cuando vienen a la granja, Alejandro me ayuda con proyectos grandes, y se ve que disfruta trabajar con las manos, aunque toda la semana trabaje con computadoras. Esperanza, de 36 años, se casó con David hace 8 años. Él es anglo, pero habla español perfectamente y ama la cultura mexicana tanto como nosotros. Trabajan juntos en un negocio de contabilidad y han prosperado mucho. No han tenido hijos todavía, pero están tratando, y yo rezo para que Dios les conceda esa bendición pronto. Esperanza heredó el amor de su mamá por las plantas, y cada vez que viene me trae flores nuevas para el jardín. Los nietos son mi mayor alegría. Francisco Jr. ya tiene 12 años y le encanta ayudarme con los animales. Ha perdido el miedo a los cerdos y puede manejar las gallinas como todo un ranchero. Ana María, la más pequeña, es artística como su abuela y le gusta dibujar los animales, las flores, los atardeceres desde el porche. Abuelo, me dice, cuando sea grande quiero vivir en un rancho como el tuyo. La comunidad aquí en el área rural se ha convertido en mi verdadera familia extendida. Los vecinos nos cuidamos unos a otros, compartimos herramientas, nos ayudamos en emergencias. Cuando don Evaristo se enfermó el año pasado, todos los rancheros de la zona nos turnamos para cuidar su ganado hasta que se alivió. Cuando la sequía del verano pasado me mató el pasto, mis vecinos me vendieron forraje al costo, sin buscar ganancia. Los domingos seguimos yendo a misa, pero ahora a la iglesia rural de San Isidro, patrono de los agricultores. Es una iglesia pequeña, sencilla, donde todo el mundo se conoce. El padre Joaquín conoce a cada familia, sabe nuestros nombres, nuestras historias, nuestras luchas. Después de misa a menudo hay comida comunitaria, donde cada familia trae algo y todos compartimos. Es como las fiestas de pueblo que recordaba de mi niñez en Torreón. Cada amanecer le doy gracias a Dios por esta vida que tengo,
por la salud que me permite seguir trabajando, por María Elena que envejece a mi lado con la misma gracia con que se casó conmigo, por mis hijos que se convirtieron en adultos exitosos y buenos, por mis nietos que llenan mis días de risa y esperanza. Le doy gracias por esta tierra que me permite conectarme con algo más profundo que el dinero o el éxito material. Ya no corro detrás del dinero como antes. Tengo lo suficiente para vivir cómodamente, para ayudar a los hijos si necesitan algo, para enfrentar emergencias. Pero más importante, tengo tiempo. Tiempo para ver crecer las plantas, tiempo para conocer la personalidad de cada animal, tiempo para sentarme con María Elena en el porche, sin pensar en nada más que en el momento presente. La paz interior que he encontrado aquí no tiene precio. Es la paz de saber que estás viviendo auténticamente, de acuerdo con tus valores más profundos. Es la paz de estar conectado con la tierra, con los ciclos naturales, con el ritmo lento y sabio de la vida rural. Es la paz de haber encontrado el equilibrio entre el trabajo y la vida, entre la ambición y la satisfacción, entre el tener y el ser. México siempre estará en mi corazón, pero mis raíces están aquí. Y esa es una verdad que he llegado a aceptar y celebrar después de 40 años de vida en Estados Unidos. Cuando la gente me pregunta si no pienso regresar a Torreón para mis años dorados, les explico que mis años dorados ya los estoy viviendo, aquí mismo, en esta tierrita de San Benito que se ha convertido en mi verdadero hogar. No pretendo regresar a México porque ya no soy el mismo Francisco que se fue de allá en 1985. Soy mexicano de corazón, de cultura, de valores, pero soy americano de experiencia, de oportunidades recibidas, de vida construida. Mis hijos crecieron aquí, hablando inglés en la escuela y español en casa, navegando entre dos culturas con una facilidad que yo nunca tuve. Mis nietos son americanos de nacimiento, pero mexicanos de herencia, y esa combinación los hace únicos y especiales. Cuando vienen familiares de Torreón a visitarnos, cosa que pasa 1 o 2 veces al año, se sorprenden de ver lo que hemos construido aquí. No solo materialmente, aunque la granja y la casa les impresionan, sino la vida que hemos creado. Francisco, me dice mi hermano menor cuando viene, aquí tienes todo lo que siempre soñaste, y más. Y tiene razón. Tengo la tranquilidad de la vida rural que conocí de niño, pero con las comodidades y oportunidades que este país ofrece. Las lecciones que he aprendido en estos 40 años las resumiría así. El dinero es importante, pero no lo más importante. Cuando llegué aquí pensaba que el éxito se medía únicamente en dólares, en casas más grandes, en carros más nuevos, en cuentas bancarias más gordas. Y esas cosas están bien, son necesarias para vivir con dignidad y seguridad. Pero la verdadera riqueza está en las relaciones, en la salud, en la paz interior, en la conexión con algo más grande que uno mismo. Me tomó 25 años de trabajo duro en la construcción darme cuenta de que estaba construyendo la vida de otros, pero descuidando la mía propia. No me arrepiento de esos años, porque me enseñaron disciplina, me dieron experiencia, me permitieron darles a mis hijos las oportunidades que yo nunca tuve. Pero también me enseñaron que el trabajo, por importante que sea, no puede ser lo único en la vida de un hombre. Cuando aconsejo a otros inmigrantes, especialmente a los jóvenes que llegan con los ojos llenos de sueños americanos, les digo: no olviden por qué vinieron, pero tampoco olviden vivir. Vinieron a buscar una vida mejor, no solo a trabajar como máquinas hasta morir. Vinieron a darles oportunidades a sus hijos, pero también a disfrutar viendo a esos hijos crecer. Vinieron a progresar económicamente, pero no a sacrificar su alma en el proceso. La gratitud hacia Estados Unidos que siento es profunda y verdadera. Este país me dio oportunidades que México, en las condiciones de los años 80, no me podía dar. Me permitió trabajar honestamente y ver frutos reales de mi esfuerzo. Me dio escuelas gratuitas para mis hijos, hospitales cuando los necesitamos, carreteras seguras, leyes justas, la libertad de practicar mi religión y mantener mi cultura mientras adoptaba una nueva. Pero también entiendo que las oportunidades no las da el país automáticamente. Las oportunidades hay que tomarlas, hay que trabajar por ellas, hay que ser constante y no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Estados Unidos es una tierra de oportunidades, pero solo para aquellos que están dispuestos a trabajar duro y a adaptarse sin perder su esencia. La comunidad mexicana e hispana en San Benito ha sido fundamental en nuestro éxito. Cuando llegamos, nos recibieron como familia. Nos ayudaron con traducciones, con trabajos, con consejos sobre cómo navegar el sistema americano. Después, conforme prosperamos, nosotros hicimos lo mismo con los que llegaban después. Esa solidaridad, esa manera de ayudarse unos a otros, es parte de lo más bonito de nuestra cultura que no debemos perder nunca. Mis valores fundamentales siguen siendo los que aprendí en Torreón. El respeto por el trabajo, la importancia de la familia, la fe en Dios, la honestidad en los tratos, la gratitud por lo que se tiene.
Pero a esos valores agregué otros que aprendí aquí: la importancia de la educación, el respeto por las leyes, la puntualidad, la planificación para el futuro, el cuidado del medio ambiente. La felicidad, he descubierto después de todos estos años, no está en lo que tienes, sino en cómo vives. Puedes tener millones de dólares y ser miserable si no tienes tiempo para disfrutarlos, si no tienes salud para aprovecharlos, si no tienes familia con quien compartirlos. Puedes tener lo básico y ser profundamente feliz si tienes paz, si tienes propósito, si tienes amor en tu vida. Mi consejo final para cualquiera que lea esta historia es simple: no tengan miedo de cambiar cuando su corazón les diga que es tiempo de hacerlo. Yo cambié de país a los 24 años, cambié de carrera a los 59, y cada cambio me trajo bendiciones que no esperaba. El cambio da miedo, sí, pero quedarse en una vida que no te llena es peor que el miedo. Escuchen a su corazón, pero también usen la cabeza. Sean valientes, pero no irresponsables. Tomen riesgos calculados, no saltos al vacío. Y sobre todo, mantengan la fe. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero a veces tenemos que ser nosotros los que demos el primer paso para descubrir cuál es ese plan. Aquí en mi granja, rodeado de mis animales, con María Elena a mi lado, viendo crecer a mis nietos, sintiendo la tierra bajo mis pies y el cielo abierto sobre mi cabeza, puedo decir con total honestidad que he vivido el sueño americano completo. No solo el sueño de hacer dinero, sino el sueño de ser libre, de elegir mi propio camino, de construir la vida que realmente quería vivir. Y cuando llegue mi hora de partir de este mundo, quiero irme sabiendo que viví auténticamente, que fui fiel a mis valores, que amé profundamente, que trabajé honestamente y que dejé algo bueno para las generaciones que vienen detrás de mí. Esa, al final de cuentas, es la única riqueza que realmente importa. El legado de amor, trabajo y fe que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Gracias, Estados Unidos, por darme la oportunidad de ser el hombre que quería ser. Gracias, México, por darme las raíces fuertes que me sostuvieron en todos los cambios. Y gracias, Dios mío, por permitirme vivir esta historia tan bonita que ahora comparto con el corazón lleno de gratitud y los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Esta es mi historia, la historia de Francisco Díaz, mexicano de corazón, americano de oportunidades, ranchero de alma y hombre realizado por la gracia de Dios.